les bendiga. Hoy es lunes, abril 5 del 2021. Y es para mí un privilegio poder presentar a nuestra predicadora de esta mañana, mi querida hermana Verónica Villarreal. La bendecimos. Gracias, hermana Vero. Entréguenos la preciosa palabra que el Espíritu Santo ha puesto en usted en esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, hermana Iliana. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir la palabra con todos ustedes. Estoy más que bendecida, me siento privilegiada y más me dices la predicadora, yo soy amiga tuya, amiga de mis hermanas que están aquí presentes y aún de los que conozco solo por Facebook, ¿no? O por las vías, estas redes sociales, Zoom y todo eso, que ya no haya uno ni cómo decirle, pero me siento tan contenta de estar esta mañana con ustedes, hermanas, compartiendo no una predicación, sino una meditación en la palabra, porque a veces podemos escuchar una prédica, pero es bonito meditar en lo que Dios nos dice o lo que Dios nos habla. El día de ayer nosotros en el Facebook Live que tenemos los domingos en la noche, decíamos, cuando hay gente que a veces quiere que Dios le hable, Dios a mí no me habla, Dios a mí no me habla. Abre tu Biblia y vas a ver que las más hermosas cartas de amor dirigidas hacia ti están en la palabra del Señor. Y sabes, en la semana pasada yo iba manejando hacia mi trabajo. Ahorita estoy aquí porque el día de hoy no trabajé, gracias al Señor, y me encanta cuando no trabajo porque la hermana Iliana se da cuenta, aunque otros distritos sí están trabajando, pero Katie no. Y yo siempre estoy esperando esa llamada de la hermana Iliana, aunque ella no lo sabe, pero yo la estoy esperando. Cuando no trabajo, sé que ella me va a hablar y me va a dar el privilegio de compartir la palabra. Para mí, de verdad, hermanos, que es un honor. Hay una pasión dentro de mi corazón por compartir al Rey de mi vida, al Señor, al amor de mi vida. Y esta semana pasada iba yo a mi trabajo y algunas de ustedes me ven conectada solamente por Facebook, porque yo más o menos a la hora de la oración ya voy corriendo, ¿no? Rumbo hacia mi trabajo, hago alrededor de 25, 30 minutos y paso por un área donde está muy oscuro y muy solo y es donde yo más siento la presencia del Señor. Y iba yo por ese lugar acá, conocen Houston, por la Clay, a eso de las 5 de la mañana y estaba escuchando la oración, iba con todo, pero empieza a venir aquel canto que me gusta tanto, que dice, por quién eres tú, te doy la gloria, por quién eres tú, te doy mi amor, por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, por quién eres tú. Y luego canto, Jehová Jireh, eres quien provee, Jehová Nisi, tú peleas por mí. Y cuando llego a ese punto, el Señor me para, el Espíritu Santo me detiene y me dice, a ver, recuérdame qué acabas de decir. Señor, acabo de cantar que tú eres Jehová Nisi. Dice, ¿sabías tú qué significa Jehová Nisi? ¿Sabes qué soy yo para ti? Hermanos, yo me quebrantaba en la presencia del Señor porque a decir verdad tenemos a veces tantos conflictos diarios en nuestra vida que necesitamos reconocer quién es Dios para nosotros. Jehová Nisi, tu estandarte. Y mire, yo miraba cómo Dios me decía y me exponía que Él se paraba frente a mí, que cada batalla que venía hacia mí o cada enemigo que se levantaba en contra mío, lo primero que miraba era a Jehová Nisi, era a mi estandarte. Él es mi representante, Él es mi tarjeta, Él es mi carta de recomendación. Cualquier cosa que venga hacia mi vida, primero tiene que pasar por Jehová Nisi. Y mire que desde ese día empezó el Señor a tratar conmigo diciéndome, ¿quién soy yo para ti? Y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana contigo, mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha. ¿Quién es Dios
para ti. Y mira que esto no te está hablando el Señor para que tú saques tu Biblia y me hagas un exégesis y me hables de teología para saber quién la Biblia dice que es Dios. Esta mañana estamos meditando en la palabra para hablar directamente al corazón tuyo, poder tratar con tu mente y que tú puedas reconocer o exponer quién es Dios para tu vida. Y yo quiero que vayamos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y primero quiero parar ahí tantito, ¿no? En el versículo 13, porque dice: ¿quién es la gente? Juntó a sus discípulos, a sus más íntimos, a los que convivía diariamente, y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y cuando Jesús les habla de esa manera, les empieza a hablar como si él estuviera fuera de ahí. Si se fijan, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que dice la gente? Y a mí me sorprende mucho la respuesta de los discípulos, porque unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ahí el Señor está probando el corazón de los más íntimos, aquellos que dormían con Él, que se levantaban con Él, que comían con Él, que miraban los milagros junto con Él. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende de esto, hermanos? Que ellos miraban como si el pasado fuera a renacer. Y sabe que muchos de nosotros así estamos cuando esperamos un milagro del Señor. Queremos que el Señor venga y haga las cosas de la misma manera que las hizo antes. Y déjeme decirle que el Señor no hace las cosas de la misma manera que hizo antes. Ellos esperaban que Jesucristo se manifestara de la misma manera que Elías se manifestó. Ellos esperaban que Jesucristo se manifestara de la misma manera que cada uno de los profetas del Antiguo Testamento se habían manifestado en la tierra. Ellos no entendían todavía y no podían reconocer que Jesucristo venía a hacer una labor mucho mayor y mucho más grande que lo que ya habían visto sus antepasados. Mi amigo, mi hermana, mi hermano, mi amiga, quiero decirte que en tu problema, en tu necesidad, Jesús viene a manifestarse de una manera completamente diferente de la que hizo en el pasado. Tú verás la gloria del Señor manifestada de una manera nueva, porque cuando Jesucristo viene lo hace una sola vez y para siempre. Y esto era lo que ellos no entendían. Los profetas habían venido a traer palabra de Dios, pero ellos todavía tenían que ofrecer sacrificios por los pecados. Todavía tenían que encender el incienso. Todavía tenían que matar animales. Ellos no entendían que Jesús venía a acabar con todos esos rudimentos de los hombres. Déjame decirte que tu necesidad no se va a resolver con la mano del hombre. Tu necesidad se va a resolver con la mano poderosa y sobrenatural del Señor. Sabe que yo me gozaba. Yo quiero agradecerle mucho a las hermanas por esas oraciones que hacen por mi familia en las mañanas. Gracias por orar por mi hijo, y como dice la hermana Elsa, yo voy a verlo. Y yo sé que la hermana Elsa, ella decía algo tan bonito esta mañana y decía: mis ojos lo van a ver. Sí, hermana Elsa, gracias, y a cada una de ustedes por unirse a mi petición por mi hijo, por mi hija, por mi salud el día de ayer. Perdón, yo me gozaba cuando la hermana Ana Moss, que yo bendigo a mi hermana Ana Moss, ella me miraba y venía y me hacía un masaje en mi cara, en mis manos, para poder aliviar el dolor que yo sentía el día de ayer.
pero así como dice la hermana Elsa esta mañana, yo lo creo, buscaré ese dolor y no lo voy a encontrar, porque el Señor no se mueve como nosotros pensamos que se tiene que mover. Sabe que las mujeres, hermanos, pensamos todavía más que los hombres. Los estudiosos dicen que nosotros tenemos alrededor de 95,000 pensamientos diarios y la mayoría de esos pensamientos son negativos. Cuando nosotros venimos al Señor, por lo regular, estoy hablando de las mujeres, no puedo hablar por los hombres porque no soy hombre, entonces no sé cómo funciona exactamente el cerebro de ellos, pero las mujeres, hermanas, nos creamos escenarios completamente grandes. Nosotras pensamos o viene un pensamiento a nosotras y empezamos a armar un rompecabezas en segundos. Podemos, esto va acá, esto va acá, esto pasa así, esto pasa así, y ya tenemos toda una película o toda una novela en nuestra mente, y a veces, miren, nos mortificamos o nos preocupamos antes de que las cosas sucedan. A veces queremos arreglar las situaciones y decimos, si vamos acá, esto se va a arreglar. Yo me acuerdo años atrás, había una hermana que ella pedía por su esposo, pero ella quería que todo el mundo hablara con su esposo. Ella pensaba que la solución para que su esposo se convirtiera era que el líder de caballeros hablara con él, era que el pastor hablara con él, era que si alguien hablaba con él, el esposo se convertiría. Y déjeme decirle que no es la mano del hombre la que va a resolver su milagro en esta mañana, es la mano del Señor. El día de ayer el pastor predicaba y decía que Dios se mueve en lo sobrenatural, que Dios es sobrenatural y se mueve fuera de los escenarios que nosotros armamos en nuestra mente. Sabe que nosotros a veces nos hacemos víctimas antes de tiempo. A veces creemos que somos pobrecitas, que somos tristes, que estamos solas, cuando el Señor en su palabra nos enseña y nos muestra que Él es nuestro representante, que Él va delante de nosotros. Y sabe que los discípulos estaban hablando de esa manera. Ellos miraban el cuadro por fuera. Ellos decían, nosotros esto es lo que esperamos. Alguien que venga y no resuelva la situación política y económica que estamos viviendo en este momento. Porque el pueblo de Israel eso era lo que esperaba. Esperaba a lo mejor un guerrillero que viniera y acabara con el poder que los romanos tenían sobre él. Esperaban que viniera un profeta y les hablara palabra de Dios y cayera otra vez fuego del cielo y consumiera los sacrificios. Eso era lo que el pueblo de Israel esperaba. Ellos querían retomar la gloria antigua, una gloria que Dios ya les había dado en el pasado, sin entender que venía una gloria nueva, una gloria que nunca antes se había visto, una gloria que alcanzaría no solamente a ellos en ese momento que estaban viviendo, sino a nosotros, mis hermanos, a nuestros hijos, una gloria que vendría a cambiar el rumbo de la humanidad. Mire, Jesucristo era esa gloria, Jesucristo es esa gloria, y ellos, como lo pensaban humanamente, le daban mucha cabeza, no podían entender que el Señor quería hacer más allá de lo que ya había hecho antes. Déjame decirte, Dios quiere hacer contigo más allá de lo que Él ha hecho antes. Él no solo quiere salvar a mi hijo, Él no solo quiere salvar a tu hijo, Él quiere usar el testimonio de nuestros hijos para salvar y rescatar muchas almas. Él quiere usar el testimonio de tu matrimonio para levantar muchos matrimonios.
Él quiere usar tu problema financiero para que la gente pueda ver y creer que Él levanta al que no tiene nada. A lo mejor tú ahorita dices, yo no tengo ni en qué caerme muerto, con qué voy a pagar mis biles, con qué voy a pagar mi renta. Fíjate que el Señor levanta de lo más vil y de lo más menospreciado y lo lleva a gloria. Cree en esta mañana que el Señor hará una obra poderosa en tu vida como nunca antes lo habías visto y como nunca antes lo ha hecho con nadie más que contigo. Su poder sobrenatural se individualiza en cada uno de nosotros. Dios no va a hacer el mismo milagro conmigo como va a ser el mismo milagro contigo. Cree que tu milagro será mayor al de los demás, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque las sendas de los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y sabes cuándo es perfecto el día, mi hermano, mi hermana? Cuando la luz de Jesús llega a nosotros. Ayer leía yo en Juan capítulo 1, donde hablaba de que Jesús es el verbo. El verbo es aquel que tiene acción, aquel que no para. El verbo es aquel que le da la vida a un enunciado. Así nos enseñaron desde niña en nuestras clases de español. Si el verbo no está ahí, ese enunciado no tiene acción. Jesús es el verbo de tu enunciado. Pero ¿sabe qué dice Juan capítulo 1? Que Él es la luz. Dice que Él tenía la luz de la humanidad. La humanidad, mi hermano, mi hermana, está en tinieblas cuando Jesús no está ahí. Por eso a Él le plació venir a este mundo, morir y resucitar para entregarte a ti y a mí esa luz y que no camináramos en las tinieblas de este mundo. Recibe, mi amada, esa luz poderosa que te va a hacer ver las cosas como Dios las ve, que va a venir a iluminar tu hogar, que va a venir a iluminar tu mente y tu corazón. Y vamos a seguir leyendo ahí en Mateo capítulo 16, porque lo que sigue es muy, muy interesante. Me gozo con esta palabra porque el Señor tenía esas pláticas con los discípulos, ¿no? Esas pláticas que tiene también con nosotros que a veces no queremos escuchar. A veces el Señor quiere tener una plática de uno a uno contigo y te habla y te pregunta y te dice, así como esa mañana que el Señor a mí me decía, yo había empezado esa mañana a orar y le había expuesto al Señor mis peticiones y mis, ¿cómo se puede decir? Mis penas, porque él es el amado de mi corazón y me conoce mejor que nadie. Y yo le expongo al Señor mis penas. Y sabe mi hermana que no tiene nada de malo que usted le exponga al Señor sus penas. Si usted lee el libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta que David, el hombre que tenía el corazón conforme al Señor, era un hombre muy almático y le expresaba al Señor sus emociones y sus sentimientos como tal. Había veces que David estaba tan enojado o tan triste que se quería morir, pero había un propósito grande en él. Había ocasiones en que él expresaba todo lo que aquel coraje, a lo mejor estaba enojado con alguien y él se lo decía al Señor. Él decía, acábalo, Señor, derrótalo, Señor, porque él era un hombre como tú y como yo, y era un hombre almático. Y mire que el Señor, yo le voy a decir una cosa, hermana, a veces nosotros queremos adornar tanto nuestras pláticas con Dios. Usted no necesita adornar las pláticas con Dios, porque sabe que usted todo lo que piensa, Él lo conoce, Él lo sabe. Y Él no la mira a través de sus pensamientos, no la mira a través de a lo mejor las cosas que hacemos que no están correctas. Él nos mira a través de su sacrificio, de su sangre. El filtro del Señor se llama amor. Amor por usted y por mí. Y usted puede tener una plática de uno a uno con el Señor porque Él lo conoce a usted tal y como usted es. Y más adelante dice ahí
en el versículo 15, 16, 15. Y ustedes, le dice el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Y yo te quiero hacer esta pregunta directa, mi hermana, mi hermano. ¿Y tú, quién dices que es el Señor para ti? Sabe que en las clases de Casas Luz, cuando las estábamos teniendo por medio de Zoom, mi esposo hizo en una ocasión esa pregunta: ¿quién es Dios para ti? Y empezaron a fluir las respuestas, pero hubo una hermana que dio una respuesta donde ella expuso su corazón de quién era Dios para ella. Y yo me acuerdo que en esa clase todos terminamos llorando. Todos terminamos llorando cuando empezamos a reconocer quién era Dios para nosotros. Y esta mañana Jesús te pregunta a ti, ¿tú quién dices que soy yo para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y si tú quieres escribirlo ahí en el chat, escríbelo. Si quieres escribirlo ahí en Facebook Live, escríbelo. ¿Quién es Dios para ti? Y mire, mi hermana, dice aquí la palabra que Pedro, el más atrevido, el más criticado, pero el más atrevido fue el que abrió su boca y dijo con aquella valentía, después de que todos habían estado de acuerdo en decir que Jesús era un profeta, que estaban esperando un profeta, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el que se ha profetizado desde los antiguos. Eres tú el que estamos esperando. Es el que nos traerá la salvación para siempre. Y sabe que el Señor volteó y le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Y mire que el Señor le habla por su nombre y apellido. Dichoso tú, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. ¿Sabe, mi hermano, que hay cosas que nosotros hablamos que nos lo revela el humano? Y nosotros andamos diciendo y confesamos lo que el humano nos revela o lo que el humano nos dice. Porque muchas veces el humano o las personas nos dicen que no servimos, que no lo vamos a lograr, que no tenemos la capacidad, que no tenemos los recursos, que no sabemos las finanzas. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la oración y lo de la pandemia, mi hermana Ileana me habló y me dijo, hermana Vero, yo pedí que me abrieran Zoom y ahora cómo le voy a hacer porque no sé cómo hacerlo. Y yo le decía, ay, hermana Ileana, te arrimaste al árbol equivocado porque yo tampoco sé ni cómo funciona esto de Zoom. Y miren, hermanos, que de eso es lo que el Señor se place. De un Pedro, así como la hermana Iliana, que levantó su mano en medio de un meeting y dijo, yo quiero Zoom, yo quiero orar por medio de Zoom. Y esto ha sido de bendición para muchas de nosotros, no solamente mujeres y hombres. Hemos visto tantos milagros manifestarse por medio de esto, porque aunque usted piense que usted no tiene los recursos, ¿qué tenía la hermana Ileana al principio? Una computadora en su casa. Era todo lo que tenía y acceso a internet, porque el conocimiento de las redes sociales no estaba ahí. Y mire que Dios en su misericordia, al no creerle a ningún mortal, Él ha abierto las puertas. Él ha traído personas expertas. Yo me imagino a la hermana Ileana, yo no la estoy mirando su cara ahí, pero yo sé que si yo estuviera frente a ella, pudiera ver una luz de esas de círculo enfrente de ella, un micrófono especial al lado, que la hermana Ileana no tenía ni idea ni de cómo conectarlo a la computadora. Pero si le hubiera hecho caso al hombre o a su mente, ¿no? En decirle, no tiene los recursos, Ileana, ¿cómo lo vas a hacer?
No puedes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado en esa situación donde el mortal, donde el hombre nos dice, tú no vas a poder, no te metas en eso? ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no te metas en eso? Te estás metiendo en camisa de 11 varas, decimos los mexicanos. No te metas ahí porque vas a salir mal, no sabes. Y mire que la gloria del Señor se manifiesta y salimos victoriosos y somos de bendición. Pero lo más hermoso aquí, cuando el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Sabe que cuando Jesús ascendió, mis hermanas, él dijo, y les daré de mi Espíritu Santo? Y mi Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? Porque Él es Dios. En esas conversaciones donde está el Padre y el Hijo, Él las está escuchando. Y todo lo que Él oye en el cielo y todo lo que ve en el cielo por medio de la sangre de Jesucristo, usted está disponible para escucharlo cuando usted abre sus oídos. Pedro en ese momento atrabancado o sanguíneo o como usted le quiera llamar, abrió sus oídos al Espíritu Santo y lo que se había hablado en el cielo por boca del Padre fue revelado al corazón de Pedro para poder decir, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres tú el que esperábamos, eres tú la palabra revelada, eres tú la palabra hecha carne, eres tú el verbo activo en nuestras vidas. Y cuando el Señor escucha eso, mire que al Señor le encanta. Aquí es como si se abriera un portal diferente. Usted ha visto esas películas que son de ciencia ficción, que usted está viendo una pared, pero luego mete la mano y va entrando y entra a otra dimensión. Yo no sé cuántos vieron la película de Narnia, que usted se metía a un closet y luego si abría ese closet entraba a un lugar hermoso, lleno de nieve y lleno de cosas extraordinarias y sobrenaturales. Cuando Pedro le fue revelado esto, es como si hubiera entrado a ese closet y hubiera abierto el portal a lo sobrenatural que el hombre natural no había entendido. Pedro entró a una dimensión diferente. Cuando usted y yo, mi amada hermana, entramos a una dimensión diferente por fe, siendo revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas, se abre un portal de bendiciones. Empezamos a caminar y poner nuestros pies en una dimensión sobrenatural donde todo lo imposible para el hombre empieza a ser posible para nosotros en Jesucristo. Y mire lo que le dice, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuál es la roca de la que Jesucristo habla? Porque muchos piensan que la roca era Pedro y que Pedro era el fundador de la iglesia y pues tiene sentido. La roca, mi amada hermana, era la palabra revelada por el Espíritu Santo a la vida de Pedro, y sobre esa roca el Señor quiere edificar en tu vida, que cuando tú leas la Biblia, el Espíritu Santo venga y te ilumine y eso se haga una roca que nadie la pueda mover de tu vida. Esa roca en la que caminamos muchas madres todos los días cuando decimos, y nuestros hijos serán enseñados por el Señor y el Señor aumentará la paz de mis hijos. Esa es mi roca y de ahí nadie me mueve. Ahí yo me sostengo y ahí yo me mantengo y no hay diablo que venga frente y no hay diablo que se quiera burlar de mí, porque esa roca es la que me sostiene, la palabra revelada
por el Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y le dice el Señor, y te daré las llaves del reino de los cielos, Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La palabra revelada, mi amado, mi hermana, mi hermano, te da autoridad, te da identidad, te da fuerza, te da ganas de seguir adelante. Empiezas a caminar en una dimensión diferente, donde aprendes a hablar como Jesucristo habla, aprendes a hablar como Dios habla, como la palabra habla. Y cuando viene alguien y te dice, aquí no vas a poder, tú dices, la palabra me dice que sí. Tú no tienes fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contra esas rocas, mi amada hermana, el enemigo no va a poder traer nada que te derrumbe. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Y sabe qué significa eso? El respaldo total de Dios. Cada cosa que tú digas, cada oración que tú eleves, cada palabra que tú hables va a ser respaldada por el poder del Espíritu Santo. Has abierto brecha en algo que nadie camina, que es lo sobrenatural de Dios. Y yo creo que con esto termino en esta mañana. Ya creo que me alargué bastantito tiempo, pero quiero dejarles esta palabra para que empiece esta semana con la actitud de Dios, mi hermana, con la actitud del Espíritu Santo, levantándose y creyendo de aquí en adelante que usted va a hablar lo que la palabra dice que es usted, que usted va a decir de su esposo lo que la palabra dice que su esposo es, que usted va a decir de sus hijos lo que la palabra dice que sus hijos es, que usted va a decir de sus finanzas lo que la palabra dice que sus finanzas son, que usted va a hablar de su futuro lo que la palabra dice que su futuro es, y que todo lo que usted hable, mi amada hermana, va a ser respaldado por la presencia del Espíritu Santo y va a ser respaldado por el poder de Dios. Ese poder que no solamente es de lo que usted escuche o lo vea. Cuando usted hable, mi amada hermana, ejércitos se moverán a favor de la revelación de su boca por medio del Espíritu Santo. Y con esto, mis amadas hermanas, me despido y quiero orar antes de terminar por cada una de ustedes. Yo no sé la necesidad que tengan. Muchos hemos expuesto nuestra necesidad por medio de estas redes. Algunos no quieren exponer su necesidad porque les da pena, pero ahí en su corazón, ahí donde está, en su casa, en su trabajo, en su carro, yo muchas veces voy en mi carro escuchando esta oración o escuchando estas prédicas, ¿no? Ahí levante su mano. Ahí háblele al Señor, expóngale lo que usted tiene en su corazón y vamos a ir en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que siempre nos escucha, Señor. Padre, yo te pido esta mañana que esta palabra quede sembrada como una semilla en tierra fértil en el corazón de cada una de mis hermanos y que traiga mucho fruto, Señor. Bendice sus vidas. Padre, bendice esta palabra, que germine, Señor, que germine, Padre de la gloria. Gracias te damos por este ministerio, Señor, por cada una de las personas que están involucradas, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Y ahí, Señor, el que está en su casa, en su trabajo, Señor, tócale con tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea manifiesto, Señor, en esta mañana en la vida de cada uno de ellos. Escucha las oraciones, contesta las peticiones, libera, sana, Señor, levanta, provee, Padre de la gloria. Señor, abraza a la que está triste, Señor. Señor, abraza al que tenga ansiedad, al que esté desesperado. Trae gozo al que tenga depresión, Señor. Trae alegría, Señor, al que está de un espíritu, un ánimo decaído, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana.
Iliana, gracias a todas las hermanas, les bendecimos. Señor les bendiga. Amén, amén. Qué preciosa palabra. Bendecimos la vida de nuestra hermana Verónica. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Gloria al Señor. Nuestro Dios es el todo de nuestras vidas, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi. ¿Qué más podemos decir de nuestro Padre? Él es el todo de nuestras vidas. Bendecimos la vida de nuestra hermana Vero. Gracias por esa preciosa